Y gracias también por estar con nosotros a través de este enlace a Dolores Gutiérrez. Ella es diputada del PRD en el Congreso Local de Tabasco. Dolores, muy buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? Qué gusto saludarle. Buenas noches y un saludo a su auditorio. Muchas gracias, diputada. Pues, ¿qué resuelve el Congreso el día de hoy después de las discusiones que se habían dado, de las críticas que surgieron también en las redes y de la decisión en modificar finalmente este artículo 308 bis? ¿Cambia en algo el contenido? ¿Cuál es su evaluación? Elisa, para bien, el Congreso de Tabasco no resuelve nada. Escuchaba a su corresponsal y señalaba que se había aprobado una propuesta de modificación al 308 bis, pero permítame usted parafrasear popularmente aquel refrán que dice que salió peor el remedio que la enfermedad. Peor el caldo que las albóndigas, diputada. A ver, platíquenos. Efectivamente, Lisa, y mire, le comento particularmente en el caso de este artículo 308 bis. Ajá. El documento original decía que al que careciendo de facultad legal impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 150 a 200 veces el valor diario de la unidad de medidas y actualización. ¿Pero qué fue lo que se aprobó después de una propuesta de modificación? Dice así: al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años. Ah, caray, entonces subió de 1 a 5 años para que ahora sean de 6 a 13 años. Oiga, y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Y no eliminaron el párrafo siguiente que decía, y que mantuvieron, que la pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia, Lisa. Eso con relación al artículo 308 bis modificado. Ok, a mí me preocupa mucho, diputada, lo discrecional que queda esta figura, porque parece que está dirigida a algún grupo en particular o algo en concreto que sucede en el Estado que a lo mejor no tenemos muy claro en el resto de la República. ¿A quién está dirigida este cambio al Código Penal como para decir hay una manifestación, una protesta, pero con fines de extorsión y de entonces? ¿Cómo, número uno, cómo se va a saber el motivo y si esto no va a ser un pretexto para que puedan ir en contra de ciudadanos que se están manifestando sin ningún tipo de intención de extorsión más que hacerse escuchar? ¿Cómo distinguir? ¿Va dirigida a algún grupo en particular? Sería mi primera pregunta. Y dos, ¿no se vuelve esto algo muy peligroso y discrecional por parte de las autoridades? Bueno, a mí me parece que el gobierno de izquierda, el gobierno de Morena, más que de izquierda, el gobierno de Morena de Tabasco, junto con el gobierno federal, pues que habían, según recuerdo en alguna mañanera, dado por concluido el fin del periodo neoliberal, le están haciendo la tarea a las empresas petroleras que van a venir a Tabasco a construir la refinería. Pero coincido con usted, Elisa, me parece que no han sido del todo sinceros por parte del gobierno del Estado, porque si hay un problema específicamente con algún sindicato o presunto sindicato, con algún grupo, tendrían que precisarlo. Por eso en su momento, cuando hice uso de la palabra antes de que se sometiera a votación la orden del día, propuse que se retirara este punto de la orden del día del extraordinario para que la comisión volviera a analizarlo con profundidad, a detalle, con relevancia.
Y segundo, este es un tema que justamente puede incluirse para que se levante una consulta ciudadana, porque en Tabasco pues somos el modelo nacional de las marchas y las protestas. Sí. Hoy mismo, Elisa, hay una cantidad de comunidades indígenas, rurales, más indígenas, en donde hay afectaciones por la actividad de Pemex, contaminación. La gente, la única manera que puede hacer que obliguen a Pemex a que los volteen a ver es bloqueando. Sí. Entonces, bajo esta circunstancia, los padres de familia, particularmente las mamás, cuando van al bloqueo, llevan a sus hijos. Sí. Por eso, en lo personal, me parece muy grave que en la modificación del 308 bis hayan dejado que se hagan acompañar de personas menores de edad. Pero si me permite también, Elisa, decirle que el cuerpo de todo el documento, de toda la iniciativa de reforma, no fue modificado. Solamente se abocaron a hacer esta modificación de último momento en el 308 bis, pero quedaron intocados las otras reformas que son también verdaderamente graves y que efectivamente tienen un tufo de que se va a utilizar la ley del garrote contra quienes se manifiesten en Tabasco en contra de las políticas públicas del gobierno del Estado. Es decir, por ejemplo, no se cambió lo relativo al artículo 196, tampoco lo relativo al artículo 196 bis, al 307, al artículo 299, en fin. ¿Qué dicen? ¿Qué es sobre la extorsión estos temas? Sí, por supuesto, en algunos. Mire, el artículo 196 dice así: se impondrá prisión de 10 a 20 años y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al que, para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona. El artículo 196 se refiere al impedimento de ejecución de trabajos u obras. El capítulo segundo de esta cuestionada reforma, particularmente en el artículo 299, se habla de que al que se impida ojo, Elisa, esto es importantísimo, el artículo 299, ¿sí? Al que impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras públicas ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multas de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Aquí ya no hay una condicionante de que sea por razones de extorsión o de ningún otro tema. Es decir, con que alguien quiera impedir la ejecución del trabajo de obras públicas, será de 6 a 13 años. Y el artículo 307, que tampoco modificaron, dice así: se aplicará prisión de 2 a 10 años y multa de 60 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al que interrumpa o dificulte el servicio público de comunicación destruyendo o dañando. Y aquí viene una serie de referencias, por ejemplo, algún medio local de transporte público, de pasajeros o de carga. Si el transporte a que se refiere la fracción segunda de este artículo estuviera ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán en una tercera parte, ¿no? Y así nos podríamos ir, por ejemplo, el artículo 308 dice: se aplicará prisión de 1 a 8 años y multa de 80 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ojo, al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación. Dolores, viendo este panorama así en general, usted comentaba y dice, pues aquí en Tabasco somos el estado de las marchas, de las protestas, y bueno, lo sabemos porque también a partir de esas marchas, esas protestas que hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos años, pues se conformó todo un movimiento que además le ha permitido llegar hasta donde ahora llegó.
Si esta ley se hubiera aprobado cuando protestaban en contra de los pozos petroleros, ¿qué hubiera sucedido con el hoy presidente? Pues evidentemente estuviera en la cárcel. ¿Aplicaría alguna de estas? Si se le aplican los 20 años, pues difícilmente hubiera sido candidato a algo. ¿Aplicaría alguna de esas? Y me llama la atención porque usted comentaba también el día de ayer, pues, que ha estado en este proceso de lucha también en marchas, en protestas, incluso me parece que estuvo acompañando a Andrés Manuel López Obrador en algunas de estas, en algunos momentos, no sé si en la de Reforma, por ejemplo, estuvo ahí presente. Así es. Es decir, usted ha acompañado todo este movimiento, no se trata de una oposición por oponerse nada más de manera oportunista en estos momentos. No, para nada, Elisa. A mí me parece que lo que sobró en el proceso de la votación de esta iniciativa enviada por el gobernador de Tabasco fue urgencia. Y comparto con usted, por algo les urge sacarla. Y me parece que no han sido lo suficientemente sinceros con la sociedad tabasqueña para que les puedan explicar cuál es el fondo que los motiva a acelerar el procedimiento, hacerlo verdaderamente en las rodillas, a dejar abierta la especulación y el análisis jurídico, en donde sí, evidentemente, se estaría corriendo el riesgo de criminalizar la protesta ciudadana legítima que puede haber en Tabasco o en cualquier otra parte del país. Dolores, ¿qué sigue a todo esto? No se trata de una ley en donde se puedan meter acciones de inconstitucionalidad o que haya procesos. Esta es una modificación al Código Penal local. Así es. ¿Se queda tal cual? ¿Hay algún camino legal, jurídico, o simplemente ya se aprobó y se aplica? Ya se aprobó y se aplica, la van a publicar a finales de mes. Empezará su vigencia el siguiente mes de agosto y le diría, Elisa, que hace poco más de 25 años Andrés Manuel López Obrador iniciaba la industria de la reclamación en Tabasco. Hoy Andrés Manuel López Obrador y su partido, a través de su gobernador Adán Augusto López Hernández, de una manera artera está dándole el cerrojazo a esta industria de la reclamación. Qué difícil, qué diferente es cuando se es oposición a ser gobierno. Nos quedamos con esa frase, diputada, la industria de la reclamación que inició Andrés Manuel. Pues bueno, hoy así va concluyendo este ciclo. Muchísimas gracias, diputada, y si nos permite, pues estaremos en contacto para saber exactamente ya cómo se está aplicando en concreto esto que se acaba de aprobar. Y vamos a ver si las cárceles de Tabasco son suficientes para meter a la cárcel a los tabasqueños, porque evidentemente no necesariamente todo se está haciendo bien en Tabasco, y la manera de expresar la inconformidad de la ciudadanía es expresando su rechazo en un plantón y en una manifestación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, diputada. Hasta luego. Buenas noches. Dolores Gutiérrez, diputada del PRD allá en Tabasco, con toda la explicación de lo que hoy se acaba de aprobar en el Congreso local.